Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El presidente Daniel Noboa busca hacer modificaciones para reforzar la ley de prevención de lavado de activos y dar nuevas competencias a la unidad de análisis financiero del Ecuador, UAFE. ¿Qué reformas serán las que necesita para justamente una lucha contra el lavado de activos eficiente en nuestro país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros José Julio Neira, director encargado de la UAFE. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Como lo mencionaste al principio, la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate del lavado de activos está diseñada para cortarle el financiamiento ilícito al crimen organizado y poder darle el alivio que necesita la familia ecuatoriana en temas de seguridad. Esta ley está diseñada a restarle el oxígeno al crimen organizado, ya que ellos viven en esta cápsula. Si ellos se quedan sin este oxígeno, van a tener que empezar a utilizar otras fuentes, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ok, vamos entonces un poco analizando la propuesta o la ley. El Ejecutivo propone, por ejemplo, ampliar capacidades de la UAFE que no se incluyeron en la ley aprobada por la Asamblea en junio de 2024. Por ejemplo, la UAFE podrá determinar las tarifas a cobrarse por concepto de multas por no cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a reportar sus actividades. ¿Cuándo es que la UAFE emite estas alertas y cuál es la institución del Estado que está encargada en justamente ejecutarlas? Claro, a ver. Mira, lo de las tarifas eso es hacia los sujetos obligados. Ajá. Los sujetos obligados, que son una lista de varias personas jurídicas o naturales que cumplen una función, que están dentro de esa lista, tienen requerimientos de entregarle información mensualmente a la UAFE. Nosotros con esa información hacemos nuestro análisis de inteligencia financiera, y cuando identificamos que el sujeto obligado no cumple con esa función, se le pide varias veces y se ignora nuestro pedido, existe un proceso administrativo que te puede llevar a una tarifa administrativa que te toca pagar. Aquí lo más importante, si nos enfocamos en ese ámbito de los sujetos obligados, queremos incluir el sector fintech, que son los activos virtuales. Ellos no son parte de esa lista de sujetos obligados. Estamos como parte de la ley definiendo qué es un activo virtual y la inclusión de proveedores de activos virtuales. ¿Por qué? Porque en la actualidad, cuando hay una transacción de actividad virtual, no hay no hay una trazabilidad de quién compra, quién vende, y una debida diligencia de dónde provienen los activos virtuales que tú me estás transfiriendo. Entonces, con este cambio que estamos tratando de introducir en la lista de sujetos obligados, la UAFE va a tener la potestad de requerir esa información y hacer un análisis de inteligencia financiera. En el Ecuador, de junio del 2022 a julio del 2023, se transaccionaron $7,000 millones en activos, en criptoactivos. Y nosotros, como institución y como país, no sabemos de dónde provinieron esos fondos o a dónde se fueron esos fondos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de regular en esta ley, de tener una normativa y también un mejor control. ¿Por qué? Porque la fuente del financiamiento, el crimen organizado, esta es una de las fuentes que estamos tratando de mejor control. Ahora, en los últimos años hemos visto, o al menos conocido, más casos de corrupción en los políticos, en los jueces y demás funcionarios que aceptaban sobornos de montos injustificados para cualquier servidor público, ¿no? ¿Qué hace la UAFE en estos casos? Porque esos dineros también pueden provenir del narcotráfico, del lavado de activos y demás. Bueno,
Directamente para contestar tu pregunta, la UAFE hace menos de un mes firmó un convenio con el Consejo de la Judicatura para realizar un análisis de inteligencia financiera a los jueces, no solo del sistema nacional, sino los que son provinciales. Eso es una de las acciones concretas que te puedo responder en qué estamos haciendo para manejar ese ámbito de corrupción. Aquí se está analizando ingresos, egresos, es decir, cómo gana plata, cómo gasta plata, y también el patrimonio del juez, de la esposa y hasta el tercer nivel de sanguíneo. Ahora, algo que nos estamos enfocando que va atado a la pregunta que estás haciendo. Estamos creando una medida cautelar en esta nueva ley que es preventiva, a donde la UAFE le solicita a un juez el congelamiento de activos cuando existe la presunción de lavado de activos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Es que cuando se identifica la presunción de lavado de activos, se envía a Fiscalía abre su proceso de investigación, empieza a trabajar con los jueces para que después de judicializado el proceso, recién hay congelamiento de fondos. Cuando ya llegas a esa etapa del proceso, ya los fondos no están en la cuenta porque la persona que está siendo investigada sabe que está siendo investigada. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es una medida cautelar preventiva para congelar, no es incautar, no dejen por favor que confundan que les estamos quitando, estamos congelando los fondos hasta que se realice la investigación. Ahora, ¿cuánto dinero, por ejemplo, puede un servidor público como un juez, funcionario de la justicia, mover sin que la UAFE emite una alerta? Bueno, las alertas en la UAFE depende del instrumento financiero que la persona esté utilizando, ¿verdad? Los reportes de operaciones inusuales van acorde a tu perfil económico, es decir, ¿qué es lo que se espera de ti como periodista que ganes al mes? Digamos, $3,500. Si nosotros vemos un comportamiento inusual en tus ingresos y vemos 15,000, 16,000, se empieza a hacer un análisis más profundo para entender cómo te financiaste en ese mes que hubo ese cambio de comportamiento. ¿Eso mismo sucede con los privados? Claro que sí, con todas las personas que transaccionan en el sistema financiero nacional y se ha generado una alerta. Eso en la actualidad, eso es como está pasando. Obviamente, el presidente Noboa está determinado a fortalecer la institucionalidad y estamos transformándonos tecnológicamente durante el transcurso de los próximos meses con el apoyo del Banco Internacional de Desarrollo, porque estamos incorporando nueva tecnología incluyendo con inteligencia artificial para ayudarnos a determinar estos patrones cuestionables de comportamientos y así poder ser más efectivos y darle la información a Fiscalía para que haga sus investigaciones. Ahora, justamente en este tema, vivimos ahora en un país en donde la Contraloría, incluso el mismo Contralor, dijo que se había dejado de cobrar más de $4,000 millones en glosas. ¿Quién vigila que las autoridades de control cumplan con su labor? Bueno, yo lo que te puedo asegurar que es mi responsabilidad desde mayo del 2024, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, estamos haciendo una verdadera depuración. En el mes de julio, Fiscalía, después de hacer un proceso de investigación del lavado de activos, se llevó a un empleado de carrera de la UAFE. Está actualmente en el proceso de investigación y de juicio para determinar su culpabilidad. Es junto a él con su familia. Ese es un proceso que estamos siguiendo muy de frente. También implementé pruebas de confianza a todos los servidores públicos de la UAFE y hacemos exámenes de alcohol y de drogas aleatorias durante los días laborables dentro del horario laboral para así comprometer primero los valores de la institución y segundo para que la ciudadanía empiece a tener más confianza en la UAFE porque nosotros somos una institución primordial para combatir el crimen organizado, ya que nos enfocamos en identificar fuentes de financiamiento ilícito. ¿Pero eso es suficiente para transparentar las actividades de cobranza de justamente de instituciones que controlan? Bueno, primero que nada, el proceso de coactiva, que es el que está cobrando estas tarifas a los sujetos obligados, recién fue ejecutado en el 2024. Ya todos los procesos que se identificaron están debidamente documentados. Anteriormente, los que estuvieron como directores de la UAFE
no lo hicieron. Lo empezó a hacer en febrero del 2024 el exdirector de la UAFE, Alan Sierra, y es algo que en mi gestión hemos seguido continuando y hemos implementado más mecanismos de control y hemos documentado todos los procesos. Ahorita, en esta transformación de la UAFE, estamos documentando todos los procesos internos para evitar que alguien trate de utilizar a la institución en contra de la ciudadanía. Ahora, sobre esta reserva de reportes de operaciones sospechosas y patrimoniales que maneja la UAFE, se introduce un cambio, ¿no? Estos podrán ser compartidos con entidades competentes como la Fiscalía y la Procuraduría. Claro. Para los casos de extinción de dominio. Al ejercicio de la acción de extinción de dominio, efectivamente. Sí. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad, por ejemplo, en este tema? El problema que tenemos actualmente es que nosotros tenemos información de inteligencia financiera para ayudar a la Procuraduría a ejecutar su atribución dentro de los casos de extinción de dominio. Entonces, yo por ley solo le puedo compartir información a la Fiscalía General del Estado. Entonces, eso que está en la ley, lo que me mencionaste, es para darme apertura a compartirle la información que tengo para que Procuraduría haga la extinción de dominio, porque nosotros tenemos toda esa información de inteligencia financiera dentro de nuestros pero entonces existen carpetas. Reportes, pero no pueden ejecutarse medidas contra las operaciones sospechosas. Todos los reportes de operaciones sospechosas nosotros los entregamos a Fiscalía, pero podemos hacer una mejor ejecución dentro de ese proceso si trabajamos juntos con Procuraduría y Fiscalía al mismo tiempo, porque Procuraduría es el que tiene la atribución en los casos de extinción de dominio. Ellos trabajan junto con Fiscalía. Lo único que estamos tratando de ser es más eficientes en este tipo de casos. Ahora, ¿qué sucede con la banca privada y el lavado? Esto porque todo el dinero que se mueve de manera ilegal o irregular, de alguna manera tiene que bancarizarse, ¿no? Uh-huh. ¿La banca privada en realidad está haciendo su parte en la lucha contra el lavado de activos? Mira, la banca privada está enfocada en sus carteras de incrementar sus carteras específicas de crédito uh-huh. y de débito. Sí les hemos hecho un llamado a unirse a esta lucha contra el financiamiento ilícito al crimen organizado. Sí he participado en reuniones con la Superintendencia de Bancos y también con los oficiales de cumplimiento, explicándoles la necesidad de mejorar las plataformas tecnológicas que tienen para la prevención del lavado de activos. Esto es un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana, que hay que hacerlo en equipo. Tengo el apoyo de la Superintendencia de Bancos y con la Superintendencia de Compañías. Trabajamos en equipo para mejorar esos controles y que entiendan, no solo los bancos, esto es las compañías también, que son sujetos obligados a que los controles de antilavado de activos tienen que ser más eficientes. ¿Por qué? Porque esa es la única razón en que nosotros podemos combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Ellos están reemplazando las balas en el mercado negro mucho más rápido que nosotros, que tenemos que seguir varios procesos burocráticos. Entonces, si nosotros no les disminuimos el oxígeno dentro de su cápsula, no van a poder salir, y ahí es cuando puede haber los militares y los policías pueden actuar. Pero en esa identificación, que es más fácil para la banca, uh-huh. ¿Hay esa comunicación con las autoridades de la UAFE? Y me refiero porque, por ejemplo, a los ciudadanos comunes, uno deposita algo más de $5,000 y te piden un mundo de cosas, que llenes un formulario, que jures que esto viene de un sector lícito, y además te piden, no, es que tuvo un contrato de tal cosa, te piden el contrato, te hacen que se los muestres, que les des una copia, o sea, sí te investigan. Eso deben, como usted dice, tener mucho más acceso fácil a estos dineros ilícitos. Mira, con los oficiales de cumplimiento de los bancos sí tenemos constante comunicación, con la Superintendencia de Bancos también. Eso es un trabajo en equipo entre los tres, la UAFE, la Superintendencia de Bancos y la banca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir de la mano poco a poco, mejorando todos los controles de antilavado de activos. Algo que sí trabajamos mensualmente con la Superintendencia de Bancos es nosotros le damos un reporte técnico de la calidad de la información que está viniendo de los bancos hacia la UAFE y le decimos,
La calidad de la información, si está bien o si está mal, se la medimos con parámetros ya estipulados y estamos de acuerdo. Y dos, ¿cuánto tiempo se demora el banco en entregarnos una información adicional que nosotros necesitamos de nuestros clientes? Que es lo más importante, la debida diligencia del cliente que ellos están ofreciéndole el servicio bancario. Ahora, este es un tema que nos debería preocupar a todos, pero muchos Totalmente. no lo entienden, ¿no? Sí. Yo leía alguna vez un artículo que sacó Felipe Rodríguez, el abogado penalista Felipe Rodríguez, y hablaba sobre una pareja que había tenido un problema justamente porque se le habían identificado dineros ilícitos y que simplemente había sido que ellos tenían una cuenta en donde metían sus ahorros, estas pólizas que pones a veces con un interés interesante que no las sacas hasta que cumple un año, la sacaban, la volvían a poner, pero se la contaban como que como que metían dinero nuevo, entonces parecía que creciera mucho, pero era ese mismo dinero que lo sacaban y lo volvían a poner en otra póliza. Sí. Y que fueron acusados incluso y allanados por un tema de lavado de activos, y después se pudo dar cuenta de que pues no era así, que era una equivocación. No. ¿Cuántos errores de estos nos pueden pasar? No, un saludo a Felipe, recuerdo muy bien, eso lo publicó en Primicias y le contesté de vuelta que por favor me dé la información certera, porque él se basó en un hipotético. Desafortunadamente, como director, soy muy técnico en cuando hablamos del lavado de activos y yo no me puedo referir a ese caso porque uno nunca ha visto un ROI de ese caso. Un ROI es un reporte de operación inusual. Okay. Entonces, no puedo decirte no te puedo decir si es o no es, porque en realidad nunca lo he visto. ¿Pero puede pasar? En realidad, con los controles que tenemos actualmente, que trabajamos en conjunto, recibimos asistencia técnica de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, de la DEA. También tenemos asistencia, trabajamos de la mano con Fiscalía General del Estado y con los fiscales de antilavado. Oportunidades de errores han sido mínimas de lo que vamos de gestión. Yo te puedo responder de mi gestión. Tenemos constante comunicación y chequeos de calidad de todos los reportes que van hacia Fiscalía. La pregunta que te referiste fue un caso hipotético, se lo respondí a la persona que lo publicó. Hasta el día de hoy he recibido respuesta, pero siempre yo me voy a alinear al tecnicismo y no he visto esa tipología que describió él en el artículo. ¿Tampoco se podría utilizar para persecución política en algún caso? Persecución política, la UAF es una institución técnica, es una institución basada en análisis financieros. Nosotros recibimos las alertas de los bancos y de las instituciones de control. En el pasado no sé si se la utilizó o no. Actualmente estamos enfocados en combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado, incluyendo contrabando, incluyendo drogas, incluyendo minería ilegal. Listo, yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Nos acompañó José Julio Neira, director de la UAFE. Notimundo a la carta.